Buenos días, Eduardo Costas. Buenos días. Queríamos que habláramos hoy en esta entrevista de algo que es un fenómeno socialmente muy importante, que es el cambio global, que es algo que tú conoces bien por tu experiencia y tu conocimiento en el campo de la biología. Hay confusión acerca de lo que es el calentamiento global. ¿Cómo podemos saber algo de todo esto? Bueno, en general hay muchos términos que preocupan y que confunden a la gente, el cambio climático, calentamiento global, tal. En realidad es mejor hablar de cambio global, porque estamos en las consecuencias de ser muchísimos, somos 7.000 millones de personas en un planeta relativamente pequeño, y además tenemos una tecnología enorme, un poder, un potencial enorme. Entonces, estamos cambiando muy rápido el planeta, estamos cambiándolo en mucho. En buena parte cambia el clima, pero cambian otras muchas cosas, pues solo con ver el telediario se comprueba sin problema. El ébola, que era una cosa, que tal, el SIDA, que no aparecía hasta tal. Entonces, hay tantos cambios, tal variedad de cambio y tan rápido, y afecta a tantas cosas, que es mejor llamar cambio global. Alguna gente piensa incluso que esta época que estamos debería llamarse el antropoceno, el periodo de los hombres, porque somos causas y padeceremos las consecuencias, causas y efectos de todo esto. Es mejor cambio global porque incluye todo. ¿En qué medida el cambio global está afectando a la biodiversidad? Bueno, eso es uno de los grandes problemas del cambio global. El cambio global está haciendo que se extingan muchas especies. Se calcula que puede haber unos 12 millones de especies sobre la Tierra. Probablemente conozcamos 3 o 4. Y seguramente, millones, 3 o 4 millones. Y seguramente pues, se hayan ya extinguido un buen montón que nunca las conoceremos. Entonces está desapareciendo. Eso es el principal problema, o uno de los principales problemas. Como cambia muy rápido las condiciones ambientales, quien no puede adaptarse a esas nuevas condiciones desaparece. Desaparecen hábitats, desaparecen tal. A otras especies les va muy bien porque están adaptadas a ese cambio o a las condiciones que ponemos los seres humanos. Y eso es un poco... ¿Por qué es importante la conservación de la biodiversidad en este marasmo que estamos viviendo? Digamos, a la gente pues, le parece una cuestión simplemente cultural o una cuestión como estética o una cuestión como hacen algunas películas que no, es que es una pena que se pierda alguna planta que puede ser que puede ser un medicamento en el futuro o algo así. Hay estas películas que se pierde selva virgen y alguien buscaba la cura contra el cáncer, cosas de este estilo. El problema es mucho más grave, porque es un problema ligado a nuestra ignorancia. Imaginemos que ponemos un coche de último modelo y se lo damos a una gente que nunca tuvo tecnología de coches. Entonces se suben al coche, empiezan a andar y el coche anda. Y empiezan a sacar piezas. Arranco el retrovisor, lo tiro, no pasa nada. Arranco un cinturón de seguridad que no sé bien para qué sirve, lo tiro, no pasa nada. Arranco una bombilla, lo tiro y no pasa nada. Arranco la batería y ya el coche no vuelve a arrancar, ¿no? Claro. Entonces nosotros estamos perdiendo muchas especies. No sabemos de estos millones de especies que hay en la Tierra, cuántas son importantes para que la Tierra siga funcionando. Entonces, eso no lo sabemos. No lo sabemos, no tenemos idea. Y eso es lo grave. Sabemos que algunas son muy importantes, pero no sabemos todas, no tenemos idea, etcétera, etcétera. Entonces, de momento hemos arrancado muchas piezas, pero el coche sigue funcionando. Esperemos que no arranquemos ninguna fundamental. ¿Y hay un plazo para decir que si seguimos así se puede dejar de funcionar el coche planetario? El principal problema es que los seres humanos creemos que sabemos mucho. En realidad no sabemos tanto. De todo este tipo de cosas no se sabe tanto. Hay que pensar que la ciencia es una cosa que tiene 300, 400 años. Que hay más científicos vivos hoy en día que todos los que han existido en la historia de la humanidad. Luego queda mucha ciencia por hacer. Entonces probablemente haya peligro, pero no se puede precisar extraordinariamente bien el peligro. ¿Y estamos ante una nueva gran extinción, por lo que estás diciendo? Estamos ante una nueva gran extinción. Los científicos le llaman la sexta gran extinción. Una de las cosas que nos enseñó el registro fósil es que las extinciones no ocurren continuamente, ocurren prácticamente de golpe asociados a alguna catástrofe.
Hollywood popularizó la extinción de los dinosaurios, las películas esas y tal. Un asteroide, un meteorito muy grande hizo un impacto, cambió las condiciones muy rápidas y se extinguieron los dinosaurios. Algunos dinosaurios, las aves son descendientes directos de los dinosaurios y les fue bien, pero muchas especies se extinguieron. Esto pasó antes que ahora al menos 5 veces y ahora está volviendo a pasar. Las tasas de extinción de especies son 500 veces más rápidas de lo habitual y está volviendo a ocurrir. La mayor extinción que hubo fue la gran extinción del Pérmico, hace más de 200 millones de años. Y la principal causa en esa extinción parece ser que fue el calentamiento del planeta, entre 5 y 7 grados. Entonces nosotros, que nos hemos calentado 1 grado y pico y se calcula que podemos calentarnos de 3 a 5 tal, probablemente estemos en algo de preocupar, aunque pueda parecer que es una tontería que se caliente 1 grado, ¿no? Claro. ¿Quiénes son los que se extinguen en las grandes extinciones? Claro, eso es otro de los problemas. En general nosotros somos animales muy grandes, no somos como los dinosaurios, pero estamos en el 5% de animales más grandes que existen. Siempre los grandes animales son los que se extinguen. En la gran extinción de los dinosaurios desaparecieron todos los dinosaurios saurópodos gigantescos tal, y quedaron cuando nos brindaron la oportunidad, nuestros ancestros mamíferos eran ratoncitos pequeños, bichos como las musarañas, quedaron pajaritos, el equivalente a los ancestros de los pajaritos pequeños, etcétera, etcétera. Entonces a nosotros nos preocupa. Y también suelen extinguirse en los registros fósiles los organismos más abundantes, los que marcan una época, ¿no? Pues le iba muy bien a los ammonites, a los belemnites, a los nummulites, tal. Viene una gran extinción y desaparecen para siempre. La gente conoce los trilobites, bueno, pues se extinguieron y se acabó. Entonces, bueno, pues debemos poner nuestras barbas a remojar porque somos grandes, abundantes, importantes y a lo mejor no nos va tan bien. Nosotros le damos mucha importancia a la conservación de determinadas especies. ¿Esto puede ser importante para evitar la extinción? Claro, probablemente no sirva más que desde un punto de vista pedagógico. Sin duda alguna, sería una pena enorme que se extinguiera el lince ibérico, una de las especies más amenazadas. Respecto al funcionamiento de la biosfera no iba a pasar nada, aunque se extinga el lince ibérico. No pasaría, aunque solo porque se extinga el lince ibérico, ¿no? Sin embargo, que no se extinga el lince implica que las condiciones ambientales están bien, etcétera, etcétera. La extinción de algunas especies banderas indica que es como un síntoma de que algo va mal. Eso por una parte. Sin duda alguna hay muchos organismos pequeños, microbios y tal, que pueden ser los más importantes, que controlan ciclos biogeoquímicos. Bueno, ahora de la mitad del aire que respiramos la produjo una microalga en alta mar, ¿no? La mitad del oxígeno que respiramos. Si se extingue alguno de esos organismos sí que puede ser mucho más grave. Pero nosotros, digamos, sería muy difícil que alguien se preocupara por un pequeño microbio que no sabe ni que existe. Es más fácil que se preocupe por el lince, que es muy bonito, lo puede ver ahí. Entonces es una mezcla de... O sea que es relativamente importante lo de las grandes especies. Yo creo que sí. Las especies banderas nos pueden enseñar mucho. Pero que realmente el esfuerzo hay que hacerlo en lo realmente importante es en las microespecies. Este planeta funcionó hace 3.800 millones de años, ya había vida microbiana. No hubo hasta hace 600 millones de años ningún organismo grande, ningún animal tal complejo. Claro. Entonces, de alguna manera, 3.200 millones de años se funcionó con microbios. Bueno, ¿y qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer y qué debemos hacer desde el punto de vista científico? Claro, desde el punto de vista científico es muy triste lo que voy a decir, simplemente somos ignorantes. Entonces lo que tenemos es que investigar más, saber más, hay que aprender más, estudiar, etcétera, etcétera, y controlar. En el año 2001 hubo una reunión muy importante protagonizada por la Academia Nacional de Ciencias norteamericana y la principal conclusión es que hay que incrementar el esfuerzo para saber qué está pasando con el antropoceno, la sexta gran extinción, etcétera, etcétera. Se debería trabajar sobre eso. De hecho, nuestro grupo de investigación cambió a partir de ahí su línea de investigación y nos empezamos a dedicar más a esto, ¿no? Pero sabemos relativamente poco. Y hay mucho esfuerzo que hacer. Mucha gente trabaja sobre los organismos que les va mal, que se extinguen. Nosotros trabajamos sobre los que tienen mucho éxito en malas circunstancias, los que son capaces de adaptarse rápido, los microbios que pueden adaptarse muy rápido, para ver un poco las claves del éxito que marca, claro, que hace que les vaya bien, ¿no? Por último,
¿Cuál es la opinión tuya respecto al futuro de la biodiversidad en la Tierra? Bueno, hay una anécdota apócrifa de Molina, el premio Nobel de origen mexicano que descubrió los CFCs, ¿no? Según parece, él llegó a su casa y le dijo a su mujer: tengo una buena noticia y una mala. La buena es que me van a dar el premio Nobel. La mala es que los hijos se van a extinguir, porque cuando desaparezca la capa de ozono nos vamos a morir. Claro. Probablemente nosotros somos ignorantes, pero somos ignorantes que podemos espabilar. Los seres humanos fueron capaces de acabar con la liberación de los CFCs y hoy en día ya no es un grave problema. La capa de ozono empieza a recuperarse. Entonces es altamente probable que nosotros seamos capaces de recuperarnos. Aunque hay una cosa curiosa, Eduardo, y es Frank Drake, un astrónomo, hizo una ecuación muy importante para ver qué número de civilizaciones como nosotros podría haber en el universo, y tiró muy por lo bajo. Según la ecuación de Drake, pues nosotros, como el programa de búsqueda de inteligencia artificial y tal, ya deberíamos haber probablemente contactado con alguna. No contactamos porque alguna gente opina que a la ecuación de Drake le falta un término, que es 200 o 300 años después de inventar un radiotelescopio, una civilización se extingue porque no fue capaz de tal. Nadie lo sabe, ya veremos cuál es el futuro. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo. De nada, encantado. Es mejor llamar cambio global. Alguna gente piensa incluso que esta época que estamos debería llamarse el antropoceno, el periodo de los hombres, porque somos causas y padeceremos las consecuencias, causas y efectos de todo esto. Es mejor cambio global porque incluye todo. ¿En qué medida el cambio global está afectando a la vida? Estamos cambiando muy rápido el planeta, estamos cambiándolo mucho. En buena parte cambia el clima, pero cambian otras muchas cosas, pues solo con ver el telediario se comprueba sin problema. El ébola, que era una cosa, que tal, el SIDA, que no aparecía hasta tal. Entonces, hay tantos cambios, tal variedad de cambio y tan rápido y afecta a tantas cosas que... Algo que es un fenómeno socialmente muy importante, que es el cambio global, que es algo que tú conoces bien por tu experiencia y tu conocimiento en el campo de la biología. Hay confusión acerca de lo que es el calentamiento global. ¿Cómo podemos saber algo de todo esto? Bueno, en general hay muchos términos que preocupan y que confunden. Buenos días, Eduardo Costas. Buenos días. Queríamos que habláramos hoy en esta entrevista de... La gente, el cambio climático, calentamiento global, tal. En realidad es mejor hablar de cambio global, porque estamos en las consecuencias de ser muchísimos, somos 7.000 millones de personas en un planeta relativamente pequeño, y además tenemos una tecnología enorme, un poder, un potencial enorme. Entonces estamos